¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Escopeo Digital. En el ambiente de Veracruz 2025, que es nuestra serie pues, de este año rumbo a la elección que ya estamos a punto de intervenir como ciudadanos después de todos estos meses de preparativos y demás, surge un tema muy interesante, pero surge un personaje todavía más interesante, muy querido, muy reconocido. Yo estoy honradísimo, Gracias. Alberto No, Morales García. desde, Qué gusto. desde años, Sí, desde chavos, desde pues. chavo, Bueno, a sí. ver, ahí te va. Desde chavos, porque yo estaba estudiando en la universidad, cuando empezábamos a ver al gato, ¿no? En las paredes, por todos lados. Sí, era un graffiti ocasional. Era un Jalapa distinto. Era muy sobrio, muy somnoliento. Era tu Jalapa, tú Era en viviste aquí Jalapa, entonces desde... había que ponerle eh, gatitos por todas partes para evitar que llegaran los ratones y finalmente creo que fallé. para evitar que llegaran los ratones. Sí, ¿Esa era la idea? sí, era como Wow. un dibujo así como para evitar que llegaran los ratones porque, pues sí, los ratones siempre son un lastre cuando se multiplican. Entonces, era un juego ese tipo de juego. Nunca entendí ese mensaje, fíjate. Sí, ¿Y lo manejabas así? sí, lo manejé así. Después vi que empezó a tener much- mucha interpretación Sí. y entonces ya le di cuerpo. Entonces ahí donde hago al cat. Era el gato, pero nadie sabía, en Jalapa nadie sabía quién dibujaba el gato. ¿No? Nadie. Hasta que pasa un empresario y me dice, me agarra a dibujar. Dice, tú eres el famoso gato. Y yo ya viene ¿Qué la pata. tenías? Menos de 20 años. Tenía 19, 20, Sí, 19, ¿verdad? 20 años. Son épocas donde el momento, el rock and roll, el cambio, ese Jalapa, ese México, la juventud, todo eso, y la ¿Cómo creatividad. surge el tino? Yo voy a hacer un brinco a lo mejor muy grande, si me lo permites, pero de ese graffiti, que era icónico en Jalapa, que lo veíamos por todos lados, que nadie sabía quién era ni qué quería decir, que vamos, qué interpretación tan interesante me das, o qué pretexto tan interesante que no entre los ratones. Yo te veo luego en uno de los periódicos más importantes de la capital, con Yayo Gutiérrez, te veo, y ya te veo como parte pues de una editorial importante, reactiva, vamos, un buen periódico y eras el caricaturista. Sí, fue una época que también me ayudó bastante a mí a detonar muchas cosas. La fotografía y la caricatura. Y la manera de expresar todavía un poco más sobre tópicos políticos a nivel Sí, personal, porque antes sí, sí, sí. nada más te concretabas a dibujar y mandabas, ¿no? Ahora tienes que tratar y platicar. No, no, no. Y Y, había con- mensajes muy directos. y entonces, sí, Sí, y era una época donde el periodismo estaba buscando nuevos rubros, la sociedad estaba moviendo y buscaba también cambios y es donde surge, digamos, jornada a nivel nacional, abre ese panorama y abre las fotografías sí. y política a nivel estatal, Ujú. regional, local, abre igual las fotografías, pero también abre la puerta a las caricaturas. Fue el primer periódico que teníamos en Veracruz que llevaba fotografías en primera. Correcto. Y Veracruz ha sido pues cuna de tantas cosas, hasta en eso en caricaturistas también, ¿no? Y Ujú. ahí es donde participamos, ya yo nos dio la oportunidad y nos dio la libertad, que esa parte es muy importante, la libertad bajo tu responsabilidad de que, oye, espérate, aquí no le entendí, explícamelo bien. No, pues infórmate bien para que sepas decir tu mensaje. Eso es responsabilidad y libertad con responsabilidad, digamos. ¿No? Pero yo siempre trato de sumar, y me he equivocado, por supuesto, de sumar a este resultado, pues un bagaje necesariamente académico, necesariamente intelectual, necesariamente de conocimiento, de investigación y demás. Y tú surges de idiomas, ¿no? De la Facultad de Idiomas. ¿Y dónde te da ese gusanito de además participar en cuestiones editoriales y políticas? Mira, es que caí en idiomas por default. Yo quería Ujú. estudiar psicología, Ah, ok. pero resulta de que en esa época que yo decido ingresar a la facultad de psicología, que más era la onda, la moda, y me gustaba el tema. Las chavas más guapas ahí estaban de Bueno, repente, ¿no? y aparte Sí. más libertad de andar así, incluso Ujú. si andabas ya medio pirado buscando la verdad de la psicología en tu interior, ya todas esas historias que bien o mal te marcaban por dónde podías jalar, ¿no? A mí me gustaba esa parte de lo que se movía en ese momento, en esa época. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Tú estudiaste humanísticas, áreas humanísticas, Humanidades, pero ajá. ya en el área de preparatoria, pero ya psicología ahora es médico-biológicas, Sí. entonces tienes que refrendar. No, man, tienes que refrendar otro año para brincarte. Digo, no, ¿sabe qué? No, 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 no. Psicología no, entonces, ¿qué hay? ¿Qué tenemos en humanidades? Ya saqué a mí. Arqueología, antropología, letras, Historia. historia.
Y no porque yo decía, es que como que todo yo lo veía muy académico encerrado en una cátedra. Y decía, yo no voy a ser catedrático jamás. No porque es una responsabilidad y mi respeto a los catedráticos. Yo Claro. soy muy inquieto, yo no puedo estar en. Entonces yo no, y de pronto, idiomas, sí, inglés, para entender a los Rolling Stones, para saber qué dicen los Beatles, para entender un poco más y no es tan tarugo. Ok, Vale. vamos a pensar que lancé mi carrera así en una moneda. No, era parte de. Y aprendí lo que no tienes idea de los maestros. El maestro de español que me volvió, haz de cuenta, a resetear. Sí. El maestro o la maestra que llegaba con la lengua romance y los clásicos y la Celestina y Lope de Vega. Era el viaje. Y el maestro Tomás Uscaga que llegaba con la pulcritud de la sintaxis. God, qué bonita época viví. Y entonces cuando me doy cuenta, estaba yo en algo que estaba descubriendo, porque además era nuevo para mí estar en un salón donde el 80% era gente de una condición económica pues Sí. relajada, donde las muchachas eran mayoría las mujeres, como siempre, que ya era tiempo de mujeres. Bien. Entonces, pues yo decía, bueno, pues aquí, aquí aprendo y aprovecho que el auditorio que tenemos ahí nos lo prestaban para tocar rock and roll, que me gustaba también el rock. Entonces, todo eso se va dando en mi época de juventud y se va amalgamando con la libertad y las cosas que vas aprendiendo, pero tienes que vivir de algo, ¿verdad? Entonces, Ok. mis caricaturas, mi diseño, mis pósters, lo que yo hacía, la música, era vivir de esa manera, pero pues obviamente que vas creciendo y los impuestos también y los aranceles van subiendo Sí. y hay que pedalearle más. Y esto me gustó. Llego con Yayo y me doy cuenta que las caricaturas también pueden tener un mensaje, pero también digamos, una profesión, ¿sí? Y me encantó la Sí, comunicación. no, no. Yo le llevaba a las 7 en punto de la mañana, tenía que estar sobre el costado, al lado del plato, Ujú. la síntesis al gobernador. Era mi Sí, función en esos años, hace 50. Y él, si no tenía los cartones en primer lugar, era, pues, regañaba. Dice, es que el pulso se vive a través de la hablas de algo muy caricatura. importante. La imagen, las caricaturas, los grabados, posadas y toda la historia que tenemos, sobre todo aquí en México, cómo ha ido de la mano en los cambios sociales y con los cambios políticos. Y una de las materias que no había estrictamente escrita, pero que se tenía que entender es que el sentido del humor y la tolerancia era parte del político, quería hacer carrera política, aparte de cultivarse. ¿Quién no hemos tenido un apodo? Bueno, pues eso, ese juego de palabras Me magnífico. acuerdo de uno. No, 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 Hubo espérate, un no, no, caricato. A ver, no. es que el único apodo que, y te lo digo en serio, en mi vida yo he visto, Bueno, me lo puso Beto Gato y les voy a platicar. No sé por qué, yo era un funcionario en la universidad, obviamente nos tenía todos, y de repente aparece Beto Gato dice que, frente a otro personaje ahí en la caricatura y le dice, Enanuel, ¿te acuerdas? bueno, digo, derecho de réplica. Lo que pasa es que les voy a Pero decir, además lo recuerdo con cariño, porque finalmente dices, puta, es que te tome en cuenta Beto Gato a estas alturas. ¿sabes qué? Es que eso era como, ¿sabes cuál era el mensaje? Es decir, oye, Manuel, Bájale, ¿no? ¿sabes por qué? Sí, Te voy a explicar que en ese momento los fotógrafos sí, padecíamos, digo porque también ejercía la fotografía. ¿Qué padecíamos? Que a los fotógrafos los abrían y nada más entraba el reportero, entrevistaban y sí, se iban. Oye, sí. y el fotógrafo, si yo era un fotógrafo chambón, decía, de ahí me pasas una foto. No, yo quería la foto del Sí, sujeto. pues no, bueno, la tuya, Entonces, claro. dice, oye, Manuel, y Manuel muy propio, muy estricto, dice, a ver, Televisa, Azteca, Washington Post, Leos Guard, Ajá, sí. para acá. Y fotógrafos, sí, mira, no, aquella es cafetería. Yo te mando la foto. Dice. Sí, te mando la foto. No, pero Bueno, es un recuerdo padre que además me acerca a tu trabajo porque, pero había tolerancia. de ese política nos vamos a ver tu trabajo en proceso, nos vamos a ver tu trabajo en cuenta, en diarios nacionales. Mencionaste, bueno, creo que fuera de cámaras, El éxodo por la democracia, que se vuelve un libro importante en términos de registro de la historia de este país, que te da las gracias y no solo te da las gracias, sino te lo reconoce el propio presidente en su mañanera y demás, Eso que ¿no? tú acabas de mencionar ahorita es una de las cosas que yo empecé a ver desde entonces en muchos amigos y políticos y conocidos y lo que quieras. Llegaban a la política, a la regiduría, a lo que fuera, a la jefatura de lo que fuera, de tránsito.
y se les ponía en blanco el cerebro y no conocían a nadie. Sí, sí, es común Ahí eso. está Emanuel. Emanuel, no, yo no, su música no me gusta. Que mejor Leo Dan. O sea, se les olvida Sí, que existe. Bueno, el presidente, cuando yo lo conocí caminando en el periodismo, yo y él en lo suyo. Sin embargo, cuando llega jefe de Estado, siempre llegaba preguntando por mí. Y dice, bueno, ¿y el gato? Porque sí, el gato, digo, el gato alias sí, Alberto Morales, ¿no? claro, claro. Sí, Entonces, por eso cuando ya está en esa palestra, no puede decir el gato porque él es muy respetuoso. Él sabe y se ríe, ¿no? Siempre esa parte. Me acuerdo del Éxodo por la Democracia, solo un medio cubrió. Y locales, también uno, de Veracruz. Y el fotógrafo, que bueno, puede llamarlo, no, por su apodo, pero no lo voy a hacer. Él sí sabe. y en Veracruz se sabe. Y él, lo que le reconozco es que como político llegó a ser el presidente de la República, nunca se olvidó de la gente. sí. Que caminamos y compartimos el agua de tamarindo en la carretera y, o sea, esas cosas que hay que reconocer. Y yo, que hubo mucha gente que se metió en su rumbo y que trastocó cosas y que le están quedando mal. El hombre hizo lo que tenía que hacer, yo hice lo que tenía que hacer en ese momento, los medios de comunicación en ese momento hicieron lo que tenían que hacer. Sí, el tema es que él pasa la historia, entre otras cosas, por el trabajo de ustedes, por el Claro, trabajo de los periodistas, de los fotógrafos, en este caso también del caricaturista, ¿sí? Y bueno, ahí ese es el complemento, porque sí es cierto, muchos finalmente se pierden en el camino de los dos lados, ¿no? sí, de los dos Pero tú lados. has participado en la construcción de recuerdos. Te ha llevado incluso a defender tu trabajo, incluso en tribunales, por ejemplo, ¿no? Y eso también quisiera yo que me ayudaras a explicar un poco. O sea, la caricatura muestra un punto de vista Claro. personal de repente, sí, pero que abre pues, la mente y abre la posibilidad de razonar respecto de lo que sí está sucediendo y a algunos, por supuesto, no les gusta. Cada vez ha sido más difícil defender la libertad de expresión. Sí, ¿Tú lo ves así? sí. Mira, hay riesgo ahorita con esto de redes y con esto de leyes y con esto de victimizarse. Ujú. Hay un riesgo total. Imagínate que Huerta se victimizara y acusara a Senyacen, que le dijo, lloras como Magdalena. Sí, claro. Y que entonces Huerta dijera, me estás acusando de niña, porque yo no soy niña, soy, en todo caso, Magdaleno, pero no Magdalena. Ya. Y por eso, irse a tribunales, cuando sabemos que el otro quiso hacerse el gracioso y el culto, aunque no brilla por ahí, O ganar la nota, pues. ganar la nota. Y entonces dices, ¿qué no se puede mejor poner a trabajar en lugar de estar de, este, de sensitivos y haciendo notitas frívolas, cuando la realidad implica trabajo? Trabajo de todos, prepararse de todos, como nosotros tenemos que también actualizarnos y ver la manera de cómo seguimos haciendo nuestro trabajo en este vasallamiento de redes, de que todo el mundo es tuitero, de que todo el mundo es influencer. Bueno, pues ahí es donde se saca la casta, ¿no? Y Ujú. creo que el tema que tú mencionas son dos. Mira, voy a mencionar no voy a mencionar nombres, pero te voy a decir. El primer tema, un diputado en la época de Chirinos sube a la tribuna y dice, hay un periodista con nombre de gata, hay un periodista de tribuna, hay un periodista, y me señala, con nombre de animal, Ah, caray. que me difama, no sé qué. Y entonces le digo al director, digo, oiga, se enojó el diputado. Y entonces dice, es que no aguanta, tiene la piel muy delgadita. ¿Cuál era el pecado ahí? Que el diputado, yo le saqué su homoclave y daba roba. Wow. Entonces el diputado Sí. roba. Qué, qué Finalmente, ocurrencias. él terminó entendiendo que era parte del juego y terminamos siendo grandes amigos. Y hace poco falleció y la verdad sí lamenté mucho porque siempre fuimos el conversador. Y lo último que acaba de pasar, que también me parece una exageración, pero bueno, pues estamos en tiempos de transformación, Ujú. es que una caricatura que no dice tu nombre, no dice tu sexo, no dice tu homoclave, no dice las placas de tu teléfono y de tu carro, no dice el color del pelo, no dice ni siquiera a qué gimnasio vas, no dice nada de ti,
la tomes como una afrenta y vayas a distraer a los magistrados que tan poco trabajo tienen No, para generar un atractivo mediático. Es como cuando alguien entra al cine y, y se sienta en las primeras filas y alguien de por allá grita, ¡ladrón! Y este cuate se levanta y, oye, ¿qué tiene? Yo dije, ladrón. claro. Así de sencillo, en ese esquema, es como se realizó este tinglado de, al que señalaban, al que quisieron ponerle el sello de violencia, como violencia política De género, en sí. género. Violencia política es lo que está pasando en muchas partes y que nadie voltea a ver. Violencia política, pues lo hemos tenido incluso dentro de las más instituciones, cuando violentaron los derechos de la diputada Ruth Callejas. Bueno, lo cierto es que el tribunal, así en general, o la ley, pues, sí analiza los casos que le lleguen. En este caso específico, revoca una sentencia ya dada y dice, no, aquí hay libertad de Por expresión, hay un unanimidad. amparo, ¿no? Sí. Sí, ahí le corrigieron le corrigieron la plana al Tribunal Estatal Electoral porque yo creí que ellos sí eran serios. Y no, nada más se ve que juntaron papeles, lo pasan, lo llevan. Y dicen, espérate, técnicamente, ¿cómo me vas a convencer que yo estaba tan relajadamente creído que van a analizar, no hay elementos, todo está dentro del contexto periodístico, que además no es nada personal, y decretan sanción y cuantas cosas casi, ¿no? Entonces es cuando entonces ya entramos en la parte seria con los abogados y vamos a la sala regional. La sala regional vio la carpeta y dijo, esto no procede, punto. Le regresan el tema al tribunal y la misma magistrada, esta magistrada que llevó el caso, me doy cuenta, digo, ¿cuál seriedad entonces hay en esto? Ujú. Cuando esta magistrada, siendo presidenta del tribunal, se presenta a un evento político, bandidos todos, no me acuerdo cómo se llama, dices, a ver, ¿dónde está la seriedad de las instituciones? Y entonces es cuando me doy cuenta que por eso está en riesgo la libertad de expresión y sobre todo en materia eh, judicial, porque ahorita que va a haber cambios, Sí, caray. hay que tener gente que esté preparada para interpretar todo Es eso. parte de las alertas que estamos prendiendo todos los mexicanos enterados de Oye, cómo pero es este tema, además, ¿no? además, tan preocupados estamos, digamos, no es de preocuparse, pero por ejemplo, hasta ahorita en este momento la Comisión Estatal para Protección y Camisón de Periodista, no sé cómo se llama, ni siquiera me han dicho, oye, Sí, ese es otro, ¿no? ¿cómo te fue? Nada. No, pero eso es peor, eso no es peor. La Sociedad Veracruzana de Caricaturistas a la que yo participé o participaba o participé, Ajá. ni siquiera me han dicho, oye, ¿qué hacemos? Para más ganadoras de Sí. México, oye, gato, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Todo tranquilo, todo dentro de la ley. Y Anyway, fuiste o eres delegado de la Sociedad Nacional, ¿no? sí, y dije yo, "Ah, mira, vámonos conforme a la parte legal. Y creo que sí, se puede confiar en que el trabajo, que no todo el trabajo que hacen en el Tribunal Estatal Electoral, hay mucha gente valiosa, no todo está así cuestionable, ¿no? Igual en otras áreas, pero el tribunal hay mucha gente valiosa que mi respeto, sí. No, bueno, a lo que voy es que siempre se asume la responsabilidad de lo que haces, de lo que dices, de Claro, lo que claro, dibujas. Tú, sí, sí, yo lo hice, pero, sí, pero analicen, pues, o sea, si quiero hacer dolo, puta, te mando un anónimo, cabrón, y claro. punto, ¿no? Sí, O pero es lo que, publico como tal, si pero quiero imagínate todavía. pelearte con una caricatura que, que dices, oye, eh, es como si un exsecretario de gobierno actualmente, no sé qué partido haya amanecido el día de hoy, que me dijera, oye, yo no soy mi Julio o la 8. Pues no, pero entonces, porque no, señor, usted es fulano de tal y perengano de tal. Estos son parte de los juegos iconográficos populares que tampoco digamos, se respeta la vida personal, se respeta todo eso Ujú. que con ley o sin ley debemos de tener claro, porque eso lo mamamos en la casa. Entonces, yo no me voy a meter con la vida personal, con la esposa, con el hijo, no, 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 no. Trabajo es meramente periodístico, político y ahí quedamos en la arena. Son muchos años, Alberto, Betogato, como decía el observador, yo no le voy a decir así, porque Sí, si oye, así lo conocemos todo mundo, todo mundo, ¿eh?
Pero Alberto Morales García son muchos, muchos años, que 40 más, ¿no? 40 40 por lo menos y ya de contando. participar activamente, contando. ¿Qué es multigráfica? Ayúdanos a definirlo, porque Mira, creo que Multigráfica también, salió como perdón. un proyecto que cuando empezaron los periódicos a migrar a las Ujú. redes, se empezaron a sacudir a muchos reporteros y Sí, fotógrafos. claro. Entonces los fotógrafos empezábamos a quedarnos con material, decías, bueno, mando una fotografía aquí, mando 5 acá, y nada más te publican una, dos. Entonces los fotógrafos dijimos, ¿qué hacemos? Yo dije, tengo este proyecto, yo le entro, hacemos la agencia, Ujú. y cada quien busca sus medios para trabajar. Es difícil, Claro, porque todo el mundo quiere participar y ganar, pero no le quiere entrar al trabajo, y eso es tú lo correcto. sabes ahorita, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, pero yo tengo la idea, la oportunidad multigráfica, le entro, jalo, hubo gente que llegó, oye, quiero participar contigo. Realizamos la primera revista de fotoperiodismo y ya también ya llevamos varias coberturas interesantes Ujú. y varios años. Ahorita estamos nada más en el portal. Como dirían, es que nos subieron los insumos, ¿no? No, lo que subieron fueron reconocimientos, premios que has obtenido también. Eso también alimenta. Finalmente, Sí, a ver, sí, no es sí. lo importante de repente, pero alimenta, dice, menos lo estamos haciendo, chica, se dan cuenta. Sí, además, mira, Ujú. en cierta manera no hay que perder esa parte de disfrutar lo que tú haces, que te gusta, con esa libertad que te da vida. Pero bueno, entonces estamos viendo una trayectoria, pues muy padre, porque además los que hemos tenido la oportunidad, el gusto, el honor de conocerte como persona, es, es otro rollo platicar con gente profesional, pero además que está al nivel, pues, o sea, vamos, que yo nunca te he visto mandar a nadie al carambas, nunca te he visto evitar tampoco un tema, porque los temas de repente se involucran gente conocida y con afectos y rollos, y va porque pues, es la vista muy profesional en ese sentido. Y mi última pregunta antes de explorar lo que falte es, tenemos Beto Gato para rato, por supuesto. Hay que cuidarse. ¿Y en dónde? ¿En dónde te vemos? ¿En tus redes? En mis redes, multigráfica.com, mi Twitter y mi Face, eso ya todo el mundo lo tiene. Ajá. Y creo que sí es importante esto. No es comercial, pero sí hay que cuidarse porque el ambiente está muy contaminado y hay que buscar la manera de cómo comer menos tóxico, menos chatarra. Y por otro lado, la seguridad. Antes, en el 2012, cuando andábamos las coberturas malaceras y todo, pues sí andabas con tu chaleco y todo, pero ahorita ya no sabes en qué momento pueden pasar las cosas. Está muy descontrolado el ambiente, entonces hay que mantenerse con calma, cuidándose y trabajando en lo que te gusta. Ya me gusta esto y estamos a la orden. Y ¿Hay algún tema en particular que te gustó más que otros? en el periodismo, Ujú. te voy a decir qué fue lo que más me gustó de esto, en que eh, las coberturas que se hacen. Primero, ir al concierto de los Rolling Stones a Cuba, Ok, gratis. padrísimo. Gratis porque allá no hubo boletos. Pero ¿por qué gratis? ¿Tuviste que llegar de alguna forma? Ah, no, gratis en términos de ¿Te que, invitan o cómo? no, mira, tú pagas tu boleto, te vas a Cuba como cualquier otro ciudadano. Ok, Ya estando en Cuba, tú vas a al concierto de los Rolling Stones, va a ser allá en el Quirasco. Las puertas están abiertas. wow. Tú llegas temprano, llevas con tu equipo, prensa así, te acreditas, te dan área, etcétera. Dices, güey, la presencia de los Stones en un país, De en Cuba. esta Sí, época, claro. y y gratis, porque no pueden cobrar porque es un país socialista, y la gente descubriendo, muchos escuchaban en discos piratas, no, descubriendo a Rolling, y yo a ellos los he visto en varios conciertos, no te llevaron el set y Patito, no, te llevaron toda la parafernalia que traen en sus conciertos, toda esa potencia, unidos por el rock and roll, y decía, qué mundo, esa parte del mundo, y que yo me divertía, lo disfrutaba como parte de mi carrera en el periodismo. Digo, así como cuando explotó la pipa, así como cuando las balaceras, así como las demandas y esas cosas. Esa es parte del universo periodístico que yo he disfrutado. Fíjate. Y por eso espero que haya más rato. Más rato. Sí, a seguir divirtiendo. Menos ratón, pero más rato Más gato y menos ratón. es que me regreso al origen de la plática porque me impresionó de veras cómo después de 50 años nunca entendí el mensaje que quería mandar Alberto Morales García a los 19 años. Lleno de gatos la ciudad, la voy a llenar de gatos para que no entren ratones. Wow. Y les fallé, disculpen.
Perdón. Vamos a seguir con gatos, con gatos, con gatos. Se vienen tiempos interesantes. ¿Vas a participar en alguna campaña o vas simplemente como observador? Dando fe de todo lo que sucede. Dando fe. La participación política activa, menos dentro de algún partido y eso, menos ahorita. Ya no sabes ni. Yo sé que has estado en muchos lugares muy importantes, pero estoy muy agradecido de que hayas aceptado platicar aquí en Escopeo. De veras, Yo te agradezco bastante, honradísimo, Luis, y te reitero mi honradísimo. amistad, mi afecto y mi respeto. Siempre, Tu trabajo, claro, toda la vida, sí. Tu trabajo siempre lo ha mostrado. Lo hemos sentido. Dentro del área profesional, dentro del área, digamos, ¿cómo podríamos Es la función llamarle? pública de repente. Sí, sí. O sea, porque te digo, ese es un giro que no es para muchos y te lo reconozco. Cambiar. Porque cuando entran del periodismo, se trabajan en el periodismo y entras a la función pública, ya después no quieren regresar porque ya no pueden trabajar. Güey, la esencia es esta. Qué gusto, me da gusto por ti. Hombre, yo encantado de haber platicado hoy contigo. Ojalá pudiéramos tener más oportunidades. Habrá oportunidades. Vamos a cooperar bien por el tema pues de luchar por esta libertad de expresión, esta defensa de tu trabajo. Cuando hay que dar explicaciones, pues hay que darlas en los lugares adecuados. Se entendió y el resultado, pues ahí está. O sea, hay una aceptación de que pues hay libertad de expresión todavía en este país si se sabe hacer con profesionalidad, con profesionalismo, con respeto, pero además con toda esta autoridad que son casi 50 años de un trabajo maravilloso. Muchas gracias nuevamente. No hay que perder el humor. Es tu casa. Gracias. Continuamos.